Continuamos con esta emisión en directo. María Alejandra Martínez nos tiene el informe de lo que ocurre en el mundo. María Alejandra, adelante, por favor. Gracias, William. Empleamos de inmediato estas noticias. La rama yemení de Al-Qaeda reivindicó hoy la responsabilidad por el atentado de la semana pasada en París contra el periódico satírico Charlie Hebdo, con uno de sus comandantes diciendo que el asalto se produjo en venganza por la publicación de caricaturas del profeta Mahoma, considerada un insulto en el Islam. La reivindicación se produjo en un video publicado por uno de los máximos comandantes militares de Al-Qaeda en la península arábiga, subido a la cuenta del grupo en Twitter. Fue la primera reivindicación oficial del grupo, aunque un miembro de Al-Qaeda ya había confirmado el viernes pasado que el grupo había realizado el ataque, hablando bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios. En los 11 minutos de grabación, Al-Ansi dice que la matanza en el semanario en la que murieron 12 personas, incluyendo editores, dibujantes y periodistas, además de 2 agentes de policía, fue una venganza por el profeta. Dijo que Al-Qaeda escogió el objetivo, diseñó el plan y financió la operación contra el semanario, aunque no proporcionó pruebas para sustentar su reclamación. Las órdenes, afirmó, procedían del máximo líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, sucesor de Osama Bin Laden. El ataque contra las oficinas del semanario en París fue el comienzo de 3 días de terror en Francia, en los que 17 personas murieron antes de que los asaltantes, 3 extremistas islámicos, fuesen abatidos por las fuerzas de seguridad. En el video, el líder extremista no reclamó la responsabilidad por los posteriores ataques en París de un amigo de los Kouachi, Ahmed Koulibaly, que mató a un policía francés el jueves y el viernes asaltó un supermercado judío matando a 4 rehenes. Además, Al-Ansi acusó a Francia de pertenecer al partido de Satán y dijo que el país comparte todos los crímenes de Estados Unidos contra los musulmanes en referencia a la ofensiva militar Gala en Mali. También amenazó con más tragedias y terror en el futuro. El primer número de la revista de Charlie Hebdo desde el atentado de hace una semana volvió a las calles y se agotó a primeras horas de esta mañana. Es el primer número de Charlie Hebdo desde el atentado que diezmó la redacción del semanario. 3 millones de copias no serán suficientes. El público se volcó masivamente en toda Francia buscando el ejemplar histórico. Hay gente que reservó este número hace una semana. Algunos lo reservaron incluso antes de que se decidiera la publicación de este número. La distribuidora ya anunció que publicarán un tiraje extra de 2 millones de ejemplares. Para quienes este miércoles no madrugaron lo suficiente, el cartel anuncia que Charlie Hebdo está agotado y el vendedor los invita a volver mañana. Los sobrevivientes del semanario, que vendía 30.000 ejemplares de cada edición, hacen un tributo a los muertos con este número en el que vuelven a mostrar una representación de Mahoma. La publicación, que se ha traducido a 5 idiomas y ha tenido una demanda mundial, más allá de su contenido, se ha convertido en un símbolo de la libertad de expresión. Un tribunal turco condenó el bloqueo de las páginas web que difundan la caricatura del profeta Mahoma publicada en la portada por la revista satírica Charlie Hebdo, tras el atentado que diezmó a su redacción. La edición representa a Mahoma con una pancarta "Yo soy Charlie", el lema de millones de manifestantes que desfilaron en Francia y en el extranjero contra los ataques yihadistas que causaron 17 muertes en París. Algunos musulmanes han condenado el dibujo. El movimiento islamista palestino Hamas condenó la franja de Charlie Hebdo después que el periódico satírico publicó su primera vez desde los ataques de la semana pasada en París. El portavoz de Hamas dijo que su movimiento condenó energéticamente la última edición del diario francés, ya que tiene caricaturas ofensivas del profeta Mahoma, la paz sea con él, y la forma en la que los periódicos israelíes abordaron la noticia con la bendición de la Cancillería estadounidense. Es clara la evidencia de que existe un plan dirigido por el lobby sionista en el mundo para apuntar a los musulmanes, su cultura y su convivencia en los países occidentales. En otra información, el Papa Francisco abogó por un futuro de reconciliación tras la terrible violencia de los más de 30 años de guerra civil en Sri Lanka durante una oración en el centro de la zona del conflicto en ese país.
El Papa Francisco ofreció una misa este miércoles ante 1 millón de fieles en Sri Lanka. Según la policía, es la mayor reunión pública registrada en la historia del país. Llegaron de todos los rincones de la isla, la mayoría católicos, aunque también muchos budistas se hicieron presentes. La misa fue el punto álgido de una visita de 2 días a Sri Lanka, 20 años después de la de Juan Pablo II. Él es muy humilde, muy simple, una persona muy espiritual, con un mensaje absolutamente bueno, cuyas palabras son para que todo el mundo las siga, y esa espiritualidad es lo que hace falta hoy. Por primera vez, la nación de 20 millones de habitantes, que tiene un 7% de católicos, tendrá un santo. Joseph Bas, misionero llegado de India en el siglo XVII y venerado por su ayuda a los pobres y enfermos de todas las comunidades. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental, aseveró el Papa argentino en un contexto de creciente violencia religiosa en Sri Lanka. Grupos nacionalistas budistas atacaron recientemente mezquitas e iglesias para denunciar la influencia, según ellos injustificada, de las minorías católica y musulmana. Las inundaciones en Mozambique han dejado 10 muertos y casi 20.000 desplazados, declaró la Oficina de Control de Desastres del gobierno. Además, se teme que al menos 25 niños se ahogaron esta mañana a consecuencia de los torrenciales. 7 personas fallecieron tratando de cruzar el río Licungo, en la provincia de Zambezia, y 4 fallecieron cuando el vehículo en el que viajaban fue arrastrado por las aguas. 3 personas más fallecieron tras ser afectadas por un rayo en la norteña provincia de Niassa. El gobierno de Mozambique emitió una alerta roja de desastre para las provincias del centro y norte del país. Numerosos sirios acuden en busca de un poco de calma a la ópera de Damasco, que recupera tímidamente la voz tras el silencio impuesto por la guerra. La música vuelve a Damasco. Antes de la guerra, este edificio inaugurado en 2004 por Bashar al-Assad albergaba óperas, ballets, conciertos y festivales de cine. Pero desde el comienzo del conflicto, hace más de 3 años, casi la mitad de sus empleados abandonaron sus puestos. Muchos huyeron del país, otros tuvieron que incorporarse al ejército. Pero en las últimas semanas, la ópera ubicada en el centro de Damasco se ha reactivado y ha convocado a múltiples representaciones en un intento por reactivar la vida cultural, la cual estuvo olvidada por la brutal guerra que ha cegado más de 200.000 vidas. Tememos que nuestra herencia musical desaparezca bajo la presión de la crisis. Hemos decidido decir no, nunca desaparecerá. Todavía estamos aquí y tocamos auténtica música oriental y somos capaces de entregar nuestro mensaje. Las mejores butacas costarán $1.5 para atraer a los espectadores. En diciembre, más de 5.000 personas asistieron a 5 días de festival de música árabe, una afluencia propia de antes de la guerra. Desde el principio, cuando entro en la sala e inicia el primer músico, escucho el primer sonido de la música. Siento que estoy en un mundo diferente, un mundo de paz donde no se oye más el sonido de la guerra. Por su ubicación, el edificio suele ser blanco de ataques de mortero. Los músicos y directores consideran esencial salvaguardar este lugar para evitarle la suerte de numerosos monumentos históricos sirios, hechos trizas por los combates. Una fuga de sustancia tóxica obligó a los astronautas a evacuar el segmento estadounidense de la Estación Espacial Internacional. Esto lo indicó la Agencia Espacial Federal Rusa. A 400 kilómetros de la Tierra está la Estación Espacial Internacional, orbitando el planeta cada 90 minutos a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Su construcción se inició en 1998.
y requirió 13 años y más de 70 viajes rusos y estadounidenses para transportar los más de 100 componentes a un costo de $100.000 millones. Con 108 metros de largo, la ISS funciona con energía solar y el espacio habitable equivale a un Boeing 747. Equipada con varios laboratorios, es una plataforma única para experimentar, observar el mundo, el cambio climático y del universo. La ISS fue creada por 15 países y cuenta con una tripulación permanente de 6 personas que viven en ella durante 6 meses. Los astronautas viajan a la ISS a bordo de la nave rusa Soyuz desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. La ISS es provista por cargueros no tripulados conocidos como ATV. Transportan agua, oxígeno, combustible, experimentos y víveres. Los ATV también ayudan a elevar la órbita de la estación, ya que la ISS pierde altitud a diario. Luego de 6 meses, los ATV se desacoplan de la estación, cargados con basura, y se queman en la reentrada a la atmósfera terrestre. Y con esta noticia finalizamos el acontecer mundial. Nosotros seguimos trabajando para mantenerlo bien informado a usted con lo que ocurre en el mundo en la emisión de las 6:09 de la noche. Gracias, María Alejandra, por este informe. Nosotros vamos a la pausa comercial y cuando regresemos veremos lo siguiente. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Diálogos con Haroldo Sánchez, los miércoles a las 10:30 de la noche. Magistrado del Tribunal Supremo Electoral afirma que evalúan el tratar de evitar acarreos de votantes para los días de elección.